Aragón. Río Aragón. Da nombre a un reino. Corriente a Ebro. Aguas al mar. Es mucha la nieve para pañal tan poco. Cose el río en sus inicios esas charquitas. Paso a paso, entre los neveros, va como definiéndose, con dibujo tenue, guadiánico. Y eso que nace en lo más cima. Ibón Astún, Pirineo Oscense, 2100 metros sobre nivel del mar. Baja del valle de Canfranc y a la vista de Jaca tuerce y se adentra en el reino de Navarra. Ideados para el invierno, los pueblos altoaragoneses toman un carácter recio, duro, callejuelas retorcidas, sólida la casa, de tejados en punta. Noroeste de Huesca, el condado de Aragón es cuna del gran reino medieval mediterráneo y forman ese condado Gállego y Aragón, ríos ambos. Casi inmediatamente de nacer, Río Aragón se va a levante, pero le cierra el paso Candanchú. ¿Qué es eso de Candanchú? ¿Estación de Candanchú? Candanchú es una estación que primero dispone de una enclavación. Está situado en una zona que podríamos decir privilegiada dentro de la orografía española para el deporte de la nieve. Candanchú tiene especialmente las características de una acumulación muy grande de nieve por la entrada noroeste de su valle y además por que la cara norte de sus principales pistas, las pistas del Tobazo, hacen que durante los meses de diciembre y enero la inhibición se conserve mucho, ya que el sol apenas da más que oblicuamente en las pistas. Me quedo con el río, voy a la nieve, miro ese campamento y se me irían las horas en la contemplación. Los ejercicios militares que las cámaras recogen. Una operación de rescate en trineo. Y apenas vista, esos entrenamientos sobre el esquí. O la construcción de un iglú a la manera esquimal, enteramente de bloques de hielo. Hay la tienda y hay el refugio. Unos plantan la tienda de campaña, y la rodean y protegen de muros de nieve. Abre el otro refugio en una zanja con los esquíes de techo. Todo nieve. ¿Tienes aquí? Ah, venga. Venga. Y contra la nieve, o adentro o en marcha. Sigo ahora esa marcha. Y pienso el río. Altura de Candanchú, gira 90 grados suroeste y ya marca dirección a su alto valle. 30 kilómetros entre la frontería de Francia y esta primera, arcaica, noble ciudad, Jaca. Valle glaciar desde Candanchú. Aragón pasa por Arañones, Canfranc, Villamía, Castillo de Jaca. Ahí ha terminado, históricamente,
el reino de la nieve. Solo que antes, mucho antes, Río Aragón nos sugiere una visita o dos visitas. Arués, San Adrián de Sásabe, Anejo de Perarrúa. Arués sitúa sus 30 casas en tierra accidentada. Todo es aquí soledad, todo lejanía. Huesca, la capital, se halla a 95 kilómetros. La llana parece estrecha. Imponen los muros de sus cordilleras pie del Pirineo. Aragón surca las tierras de Canfranc de norte a sur. Le observan, con sus azules tensos, los ojos de los ibones. Canfranc, a veces, se asusta. Tras el deshielo, vienen riadas torrentosas, pero el cauce, en Canfranc, es angosto y hondo. Canfranc marca en el mapa de las comunicaciones dos puentes antiquísimos y la estación, el tren y su puente, el paso internacional. La carretera remonta a la derecha del río y el ferrocarril la orilla izquierda. Túnel tras túnel, Canfranc alarga el Desomport como 8 kilómetros. El río se desentiende. Baja para Jaca. Fortaleza, Jaca asienta en un espolón rocoso, aislada por la confluencia de Gas y Aragón. Fue 100 años la capital del primitivo reino, residencia juntamente del rey y del obispo. Su ciudadela se debe a Felipe II. Pentagonal, los fosos la defienden. Sobrecoge la amplitud del patio de armas. Jaca ha consagrado su catedral a San Pedro. La catedral de Jaca es monumento del románico. 3 naves, crucero, 3 ábsides y pórtico que prolonga la nave central. Expandió su modelo a las iglesias de Aragón todo. En el museo románico se catalogan pinturas murales pasadas a lienzo y traídas de las iglesias de la comarca. Eso, las Benitas. Monasterio de benedictinas. La puerta, románica. El retablo, de Ribera. Primer cenobio femenino de Aragón, fue trasladado de Santa Cruz de la Serós a Jaca en el siglo XVI. A 1 kilómetro de la ciudad, el puente de San Miguel, con vestigios jacobeos, sobre el río Aragón, en el Camino de Santiago. Aragón discurre entre árboles de hoja caediza. Anda la ruta de la Canal de Verdún. Así como así, le vemos ya a 28 kilómetros de Jaca. Verdunes, portaladas románicas, góticos ventanales. Casi 1000 habitantes en casas de piedra y adobe, a 2 vertientes, de mucha inclinación los tejados. Se acoge Verdún, desde el siglo X, al patronazgo de Nuestra Señora de las Heras y en diciembre, 10 de diciembre, festeja a Santa Eulalia de Mérida. A esas alturas, Mérida. Aragón cruza el norte del término para recibir aguas de este otro río, Veral. Brincadero, Veral, se le llega con sus aires de los altos de Ansó, lindes de Navarra. Bosques y praderío entre abetos, hayas y pinar. Roza a Verdún pueblo y continúa, porque un poco a poniente,
Le aguardan las aguas de la Canal, lindera a la jurisdicción de Zaragoza. Hay pescadores que se afanan en otras aguas, las sosegadas aguas de este embalse, Yesa. Solo que todo aquí va como fundiéndose, porque esos viejos, joteros, son de Tiermas. Éramos dos charros, como yo ahora. Y los mejores mozos de este pueblo han salido. Esta pues sí que vino aquí en el verano y tiene 3 hijos, yo otros 3. Así del tos, todos. Que están en Huesca. Ahí tiene los más arruinados. Pero hay hombres que sacan muy malas crías. Con todos los grandes que son. Aquí bien grandes eran ella y ellos, la pareja, y los han sacado bien pequeños. Y sin embargo, yo ya sé, vayamos. Sí, señor. Ahí tiene. ¿Y eso de esa jota del Cierzo cómo era? Cántalo usted. ¿La canto? Cante, cante. Y en el cierzo volador bajaste a la ribera y le dirás a mi amante que se cuide, no se muera. Que se cuide, no se muera. Y eres cierzo volador. ¿Y a dónde va usted con el cubo? ¿Con el A buscar ese? agua. A buscar agua. ¿No tienen agua en las casas? No, Ni agua, ni luz, ni nada. luz, eso. ¿Luz ahí? ¿Usted solo? ¿Y aquí televisión no tienen ustedes? Sí, yo la tengo en Pamplona. La tiene usted en Pamplona. ¿Tiene usted casa en Pamplona? Sí. ¿Y qué hace aquí en el invierno, entonces? Con este estamos aquí. Y tengo piso allá. ¿Y cuántos son ustedes aquí en el pueblo? 3 o 4. Y no quiero ir más que estarme con este. ¿Y cuántos habitantes tenía este pueblo hace tiempo? Habitantes, Antiguamente, ¿cuántos tenía? 800 habitantes. ¿Y a dónde se han ido? por todo el mundo. ¿Pero por qué se han ido? ¿No se está Coño, aquí? porque aquí no tenían trabajo y tenía que buscarse. Pero yo toda la vida lanzado por todos los sitios a trabajar, a pantanos y eso. Mire si éramos trabajadores que ahora no son. Que me lanzaba yo de 27 años 60 kilómetros con la bicicleta y 8 horas trabajando. Todos los días. Dase cuenta. Todos los días. Y ahí verás tú, usted se un vale con la bicicleta. Y ha tenido, el hombre del mundo ha tenido suerte. 4 caídas con la bicicleta. Y aquí me tiene, sano. Y es que el embalse de Yesa se ha tragado a medio Tiermas. La presa del embalse mide 70 metros para arriba. A caudal a Yesa, 70 millones de metros cúbicos a embalse lleno. El pueblo de Yesa pertenece a Navarra, pero el que apenas se ve, porque yace en las aguas de Yesa, se llama Tiermas y corresponde al partido de Sos del Rey Católico, donde nacieran don Fernando y la esposa de Azorín, 164 kilómetros de Zaragoza.
El 80% de la población de Tiermas ha emigrado desde 1960. No censaba ni 500 habitantes. El embalse expropió tierras y animó el impulso de la emigración. Sobreviven unas ruinas, esa fuente, por ejemplo, manadera, a la sombra de la iglesia. Era la iglesia de San Miguel, siglo XVI, con 2 retablos de pintura de época. Tiermas, ¿para qué? Se protegía de recinto murado. Aún puede situarse alguna puerta, portal de las brujas, de arco, y una torre mochada, planta poligonal. Hoy, todo quedó bajo el amago de las aguas. Hijo de Tiermas es San Virila, abad de Leire. Cenobio, Leire, inmemorial, se le tiene por monumento, el más antiguo y de interés de Navarra. Monjía mozárabe, alternativamente de Cluny y del Cister, Leire negro, Leire blanco, lo usaron de corte y de panteón real los monarcas de Navarra. La leyenda de San Virila es esta. Abad salió una primavera de su monasterio, rezó las oraciones, principió a cavilar y oyó embelesado los trinos de un pájaro diminuto. Cuando el pájaro desapareció, Virila tornó al aire. Todo era distinto. El camino, los nuevos hábitos, los monjes. Había permanecido en contemplación 300 años. Pues por una razón que tiene conexión con los orígenes del monasterio. Probablemente la vida monástica en Leire comenzó en unas cuevas que hay aquí en la sierra del Arangoiti, en un sistema de anacoretismo, como casi todos estos monasterios antiguos comenzaron. Aún hay algunas cuevas en las cuales se encuentran restos que indican que han sido habitadas. Posteriormente, ya en la época histórica, porque los orígenes del monasterio se pierden un poco en la nebulosa de la Alta Edad Media. La misma orden benedictina, pero las 2 ramas, la trapense, la cisterciense y la que fue al fin y al cabo una reforma de la orden benedictina. Y se disputaron este monasterio en varias ocasiones y le habitaban pues según la influencia que tenían cerca de los reyes, que eran los que disponían en general de estos monumentos. Hubo un movimiento en Navarra, en fin, teniendo en cuenta de que este monasterio es el panteón de los primeros caudillos, los primeros reyes de Navarra, el centro cultural de la Reconquista Navarra. Aquí comenzó, es una frase de Sancho el Mayor, Leire, cuna y conazón de mi reino. Explica un poco lo que fue la importancia que tuvo Leire en la Reconquista. La Javierada es la gran peregrinación del pueblo religioso de Navarra y de las provincias limítrofes. Él tiene esta palabra chocante, fuerte, la descomponemos en Javier, el gran patrono de las misiones de Navarra, el gran Atlante, y el sufijo ado-ada, como explica muy bien Pemán, significa o bien una acción impetuosa, como cuando se dice una alcaldada, o si no también pues una acción abundante, pletórica, como cuando se dice una nevada o una riada. Estamos en el río Aragón, que se llamaba el río Grande de Javier, que se inunda de aguas, de la misma manera también es la Javierada el ímpetu de esta acción desbordante del pueblo religioso insobornable de Navarra. En cuanto a los orígenes, la Javierada cuenta con un precedente en el siglo pasado. En el año 1886 fue precisamente una gran demostración religiosa que cumplió el pueblo navarro, acaudillado por la excelentísima Diputación Foral de Navarra, en una gran peregrinación votiva, por cumplir el voto, como digo, de haberse librado de la epidemia del cólera. En esa ocasión, con grandes dificultades, un día tempestuoso, llegaron unos 15.000 navarros a este santo lugar. Después, en el VI siglo, debido a unas intermitencias, la peregrinación decae y exactamente es la República, con la intolerancia religiosa, cuando entonces el pueblo navarro, herido en su sensibilidad, comienza otra vez a frecuentar este santuario. De Leire, el mandato del río, me sitúa como entre 2 esencialidades en Javier.
Monasterio Leire, Javier Castillo. Carretera de Yesa a Sangüesa, cerca de la raya de Aragón. En Javier, en su castillo, nace 7 de abril de 1506 el divino impaciente, Francisco Javier, apóstol de las Indias y del Japón, muerto a los 46 años frente a las costas de China. Atienden el castillo padres jesuitas y el 3 de diciembre, misioneros de todas las órdenes acuden a Javier para que se les imponga el crucifijo y se les dé la salida de España a misionar el ancho mundo. Camino de Sangüesa, Río Aragón no mira ese puente, roto, y se mete en la ciudad. Un momento, la cámara se acerca a la iglesia de Santa María. Fue erigida en los interiores del palacio de Alfonso el Batallador. La donó el rey a la Orden de San Juan de Jerusalén. Semeja un barco sobre el río. El que haya recogido una bicicleta en la vía pública tipo moderna, que la manifieste y se gratificará. Se venden frutas y verduras de varias clases, gran variedad de rosales, adelfas, gladiolos, begoñas y otras muchas plantas para el interior en la Plaza Santa Catalina. Nobles casonas de aleros espectaculares, tallados. De primoreado herraje, arquitectura civil es el Palacio del Duque de Granada, gótico, y el Palacio barroco de los marqueses de Valle Santoro, de columnata salomónica, y el Palacio del Príncipe de Viana. Y es Los Almadieros, Sangüesa o la aventura de los hombres del río, Aragón abajo. Primeramente, el ser almadero consistía en transportar la madera por vía fluvial, lógicamente desde el sitio donde se daba la madera, desde los bosques, hasta los sitios donde se vendía, que solían ser los aserraderos. Entonces, estos individuos encargados del transporte de la madera, estos individuos, se llamaban los almadieros, los que practicaban el oficio de llevar las almadías hasta su punto de destino, su punto de venta. Los almadieros más antiguos venían de los montes de los valles de Hecho y de Ansó. Aquí tenemos un documento de 1340, que es el documento más antiguo del Archivo de Navarra, en el que consta el paso por Sangüesa de los almadieros de estos valles. Se refiere a unas facturas de obras hechas en la presa. Después ya, a mediados del siglo XVIII, hacia 1750, coincidiendo con la gran época del rey Carlos III, que dio tanto impulso a la nación en todos los órdenes, entonces ya se explotaba la madera de los valles navarros, de los valles de esta merindad de Sangüesa, de los valles del Roncal y Salazar. Primeramente del Roncal y más tarde del Salazar. Ya, como he dicho antes, pues hasta que prácticamente desapareció hace cosa de unos 30 años. ¿Y hasta dónde? Sí. No, ¿hasta dónde llegaban esta gente? Sí, con estos venían desde estos valles, pasaban por este río, los del Valle del Roncal, por este río que es el Esca, desembocaban aquí en Sangüesa, en el Aragón, en la Venta Carrica, y después el Aragón, hacia abajo, pues iban hasta la desembocadura del Ebro, y llegaban hasta Tudela, y de Tudela incluso hasta la desembocadura. En tierras de Cáseda, Navarra y Almendrera, se yergue la ermita de San Zoilo, 2 kilómetros del pueblo, 3 o 4 siglos más antigua que la misma iglesia. Hay romería a San Zoilo y su fundación se atribuye a un obispo de Pamplona, siglo IX. El canal de las Bardenas surca 20 kilómetros el término de Cáseda. Articula 2 acueductos y 5 túneles. Uno de esos 5 túneles mide 7 kilómetros. Villa de la Comunidad de la Ribera, Carcastillo alberga muchos habitantes en su tierra llana y profunda. Depende de la jurisdicción de Tudela y se sabe a 70 kilómetros de Pamplona. Aragón Río es Huesca, Navarra, Zaragoza. Recibe Alarga, Río de Navarra. Ahora digo que a media legua, menos, 1/3 de legua de Carcastillo, se me presenta este anejo, La Oliva. 4 edificios de viviendas y otros 40 y tantos para uso diverso.
y en ese anejo se levanta el monasterio de su propio nombre, Monasterio Real de la Oliva. Comunidad de cistercienses lo fundó el rey García Ramírez en tiempos de San Bernardo. Es uno de los primeros del cister en España. La iglesia en cruz latina, de 3 naves, tiende arcos apuntados y bóvedas de crucería. Abre el claustro ventanales góticos. La sala capitular toma este nombre, la Preciosa. Mucha cultura irradiara la oliva en la Edad Media. Y aquí, sí, son los ríos que van a dar a otro río o a la mar. Ese Aragón que hemos venido siguiendo y a trechos viendo desde la crestería de la nieve pirenaica hasta su acogida a las aguas de Arga. Ese pueblo, apretado de vecindad, trae nombre a lo divino. Se llama así, Milagro. Lo celebran estos 2 ríos, Ebro, Aragón. Poderoso Aragón, subido de orígenes y de caudales, que rinde su carrera en tierras profundas, con aguas de madrillas y anguilas y almadías al grande varón de Iberia. Ebro famoso, su final.